Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Justiniano. Yo estoy a cargo de la unidad de capacitación de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía. En esta oportunidad, como lo hacemos regularmente, estamos dando un webinar para nuestros asociados, para algunos clientes de la Cámara, y nos acompaña GIE Group, es la empresa que estará dictando esta capacitación esta tarde. Estamos muy agradecidos por su apoyo. Muchas gracias por tomar su tiempo y preparar esto para nuestros socios, para nuestros clientes en la Cámara de Hidrocarburos. Antes de arrancar, yo voy a presentar a las personas que nos van a estar dando este importante webinar en gestión de activos en tiempos turbulentos. Recortes inteligentes, gestionando riesgos. Para empezar está el ingeniero Juan José Gramático. Juan José es gerente general corporativo de GIE Group. Es ingeniero mecánico, cuenta con un máster en administración de empresas con foco en el sector petrolero, es inspector autorizado por la American Petroleum Institute y posee 20 años de experiencia en toda América en la gestión de activos. También tenemos al ingeniero Marcos Dazo. Él es gerente de proyectos de GIE Group, es ingeniero mecánico, es certificado por el American Petroleum Institute en inspección basada en riesgo y posee más de 12 años de experiencia implementando sistemas de gestión de integridad y mantenimiento en toda Latinoamérica. Luego tenemos al ingeniero Juan José Mauricio Teutónico. Él es ingeniero mecánico, especialista en integridad de ductos, con más de 20 años en trayectoria en la industria de oil and gas, pasando desde las actividades de campo hasta la definición de estrategias y políticas con los operadores para la región LATAM. En los últimos años se desempeña en el área de comercial y dirección de GIE Group. Bueno, yo les doy la bienvenida, nuevamente les agradezco su tiempo y bueno, los dejo para que podamos arrancar. Muchas gracias, Alejandra. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, gracias. Antes de iniciar quisiera agradecer a la Cámara por propiciar este espacio que nos permite difundir un mensaje que consideramos agrega valor al sector de hidrocarburos y energía. Ahora sí, muy buenas tardes a todos. A lo largo de la presentación vamos a compartir aspectos vinculados, como anticipó Alejandro, a la gestión de activos en tiempos de crisis global, y vamos a enfocarnos en la filosofía de recortes inteligentes gestionando riesgos. Bien, el contexto internacional en la actualidad es especialmente complejo por la combinación de estos dos factores críticos para el negocio que claramente, y esto es una ya lección aprendida, combinados se potencian en un sentido muy nocivo para el negocio. Por un lado, la guerra del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, que ocasionó la caída del precio del petróleo en el mes de marzo del año pasado, y en el mismo momento el avance del COVID-19 que, alertando a los líderes del mundo, inician la declaración de cuarentenas a nivel global que generan en consecuencia una disminución muy significativa en la demanda del consumo energético. Como podemos observar en este gráfico, la reacción global de las compañías petroleras es recortar gastos. Puntualmente hablando de gastos de capital, en 2020 las reducciones fueron entre un 10 y un 55% en relación a los presupuestos originales. Sumando los recortes de gastos de capital para el 2020, todas las compañías petroleras se registró una reducción de 60.5 billones de dólares. Saudi Aramco recortó entre 25 y 30 billones de dólares. ExxonMobil, más de 20 billones. Shell, 5, Chevron, 4, y así todas las operadoras sin excepción. En este gráfico podemos también ver cuál es el comportamiento, o si el comportamiento histórico seguido de cada caída significativa del precio del petróleo ocurren pérdidas por fallas, producto de recortes vinculados a actividades críticas para la operación segura de los activos. Por ejemplo, en este primer caso vemos
luego de la caída del Brent a $18 en el año 1986, ocurrió una explosión en la plataforma Piper Alpha en el Mar del Norte, esto en el Reino Unido, que provocó la muerte de 167 personas y una pérdida de 1.960 millones de dólares. Luego de la caída del 1999 a un valor de aproximadamente $10, ocurrió la explosión de la refinería Mina al-Mahdi en Kuwait, que provocó la muerte de 5 personas y pérdidas económicas por 720 millones de dólares. Y esta no es tan lejana, es el incendio que ocurrió en la plataforma Abcatún en México, luego de la caída del Brent del año 2015, provocando la muerte de 4 personas y pérdidas económicas por 690 millones de dólares. Entonces, podemos decir que la clásica consigna de reducir costos está planteada y es un hecho. Las compañías ya están, desde el año pasado, incurriendo en recortes presupuestarios. El verdadero desafío está en realizar los recortes garantizando la continuidad de las operaciones en forma segura, y en esta ocasión se agrega la necesidad de garantizar también la salud de los operarios frente a la amenaza que representa en sí misma la pandemia. Al inicio es simple, recortes en aplicaciones informáticas, capacitación, obras, proyectos de expansión, mantenimientos menores. El problema está en que generalmente estos recortes no suelen ser suficientes para cubrir la expectativa. Las consecuencias de incurrir en recortes inadecuados son muy relevantes. Literalmente, son decisiones de vida o muerte para las personas, el medio ambiente y el negocio. El operador, como responsable de operar el activo en forma segura, hoy está frente a un problema mayor, sin dudas. El enfoque que proponemos es el de recortes inteligentes gestionando riesgos. Dentro de todo presupuesto existen gastos vinculados a actividades que impactan en mayor o menor medida en el nivel de riesgo de la operación. En el gráfico de la izquierda podemos observar a la izquierda costos asociados a actividades que tienen un alto impacto en la reducción de riesgos, y a la derecha los asociados a actividades con bajo valor en términos de reducción de riesgos. El secreto está en identificar cuáles son los costos vinculados a actividades que representan reducción de riesgos menores y definir un nivel de riesgo tolerable que admita el recorte de esos costos. Entrando en recortes inteligentes, existen dos aspectos fundamentales. Uno es la optimización de estrategias existentes y otro es el ajuste de la relación costo-riesgo para reducir estos costos. En este gráfico de torta lo que podemos observar es la categorización de tareas resultante de un proceso de optimización en una muestra de 956 programas de mantenimiento de fabricantes. La base de los resultados que vemos en este gráfico es el hecho de que los programas de mantenimiento de fábrica son diseñados considerando un espectro amplio y genérico de mecanismos de daño y modos de falla posibles para cada equipo. Pero lo que ocurre cuando instalamos el equipo en un sistema concreto con condiciones operativas específicas es que no todos los mecanismos de daño son aplicables ni tampoco los modos de falla. Incluso en algunos casos existen mecanismos de daño especiales y propios del sistema no contemplados en estos programas de mantenimiento de fábrica. El 40% de las actividades planteadas resultaron adecuadas. El 20% de las actividades pudieron ser eliminadas y se logró reducir la frecuencia de 15% de las actividades. Por otro lado, se identificó la necesidad de aumentar frecuencia en el 10% y una incorporación de 15% de actividades vinculadas a 96 modos de falla no contemplados en programas de fábrica. En este último índice se puede observar cómo el programa de mantenimiento estándar no solo es mejorable en términos económicos, sino también en un sentido que aporte mayor seguridad a la operación.
La metodología de recortes inteligentes consiste en este proceso de mejora continua que toma los programas de mantenimiento actualmente en ejecución, analiza la relación costo-riesgo de cada actividad e identifica las prácticas innecesarias. Recortando estas actividades se formulan los planes de mantenimiento optimizados y finalmente se logra un esquema de operación con un nivel de riesgo tolerable y a un menor costo. En caso que la reducción de costos no fuera suficiente, se evalúa el nivel de riesgo, se reevalúa el nivel de riesgo tolerable y se vuelve sobre la optimización de los programas de mantenimiento. Para la implementación de este proceso es esencial la utilización de herramientas diversas y metodologías varias de análisis, como por ejemplo inspección basada en riesgo, análisis causa-raíz, mantenimiento centrado en confiabilidad, entre otros conocidos, y como también análisis estadístico como Weibull o Pareto. A su vez, para presentar estos resultados es necesario contar también con herramientas para visualizar claramente los perfiles de riesgo y el impacto financiero de cada estrategia. Durante los últimos 25 años llevamos a cabo más de 2.000 proyectos en el marco de la gestión de activos y podemos dar fe de los beneficios que algunas de las empresas con las que colaboramos ya lograron implementando este tipo de soluciones. Reducción de costos de inventario entre 5 y 10%, incremento de productividad del personal hasta 25%, reducción de costos de mantenimiento entre 10 y 40%, principalmente vinculados a correctivos, pero también mantenimientos de rutina. 2 a 6% de incremento de disponibilidad y hasta un 40% de reducción en incidentes de seguridad. Desde acá los dejo en manos de Mauricio y Marcos, que les van a compartir 2 casos de éxito que creemos pueden resultar de su interés. Agradezco a todos por la atención y por acompañarnos en esta propuesta. Mauricio, creo que ya estás compartiendo vos, ¿verdad? Estás en mute. Sí, buenas tardes, gracias Juan. Bien, atento a lo que hemos visto recién, que comentaba Juan respecto de que nuestra industria vive una crisis debido a la baja de los precios del petróleo y también al COVID, y asociado a eso la crisis de que el mundo de a poquito se va decarbonizando y cada vez la necesidad de energía va cambiando. Nuestros operadores cada vez están más exigidos en optimizar, gastar menos, usar menos recursos, pero también operar de forma segura. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en los últimos años en optimizar los programas de mantenimiento, de inspección, de confiabilidad, tanto sea para ductos como para plantas. Y en el caso que voy a presentarles es un caso para ductos, para un operador, que básicamente lo que hicimos fue analizar de manera concientizada y de manera eficiente los datos disponibles y trabajar con herramientas matemáticas que nos permitían poder buscar acciones para que este operador salga de una estrategia predictiva en su mantenimiento a una estrategia por performance, o sea, buscar analizar los datos de manera de poder avanzar en salir de la prescripción que nos dan las normas normalmente hacia lo que sería performance, para buscar estrategias de inspección y mantenimiento que sean adecuadas a cada una de las líneas que poseía. Ese trabajo consistió en... Perdón.
en trabajar sobre un operador que tenía 7 ductos, opera, de unos 190 kilómetros, que tiene una antigüedad promedio de 10 años, los diámetros van entre 12 y 24 pulgadas, procesa gas en especificación, estos ductos son de exportación, con lo cual todo el gas va en especificación. Los 7 ductos ya tenían 2 carreras de inspección interna, específicamente se habían corrido MFLs, y en ningún caso la cantidad de defectos era importante, porque son ductos relativamente nuevos, el caso que más defectos tenía eran del orden de 100 defectos, todos de corrosión, y, perdón, se me adelantó. Todos los defectos de corrosión, y como podemos ver, este es uno de los gráficos de salida de Lili, ningún defecto superaba el 45% y la mayoría se encontraba entre 20 y 30% de pérdida de metal, con lo cual era son cañerías relativamente bien conservadas, con una condición de integridad buena. Bien. El problema básicamente que tenía nuestro operador era que su cañería se encontraba bajo una condición de instalación confiable, pero tenía costos elevados de inspección y de mantenimiento, porque, bueno, obviamente trabajaba en un ambiente prescriptivo para lo que era la condición en que realmente se encontraba, y la estrategia que había implementado era la que definía las normas, básicamente hacer algo que sea prescriptivo, correr cuando me dice la norma, y de esa manera estoy cubierto. En este caso se corría cada 5 años, este trabajo lo hicimos en el 2015, la solución propuesta era, algo que quiero aclarar, la prescripción tiene en cuenta la mayoría de un universo de ductos que tienen diferentes condiciones de operación, diferentes condiciones de antigüedad, diferentes condiciones de mantenimiento. Las normas lo que hacen es recogen toda esa experiencia y nos dan recetas prescriptivas para manejar nuestros ductos de una manera lo más segura posible. Pero es una prescripción, es algo que está orientado a la mayoría. En mi caso, como operador, puedo mirar si yo estoy dentro de esa mayoría o no. Este era el caso de nuestro cliente, que estaba preocupado porque tenía altos costos de mantenimiento y de inspección en un mercado como el del gas, que en ese momento para este operador estaba regulado, con tarifas reguladas, entonces sus costos no eran muy altos para lo que podía hacer. Nuestra solución fue administrar una estrategia basada en la condición de cada uno de los ductos, porque son 7 en total, y verificar de cada uno de esos ductos en qué estado se encontraba. Predecir la confiabilidad, acá es importante tener mucha data, por eso la importancia de la información. Cuanta más información tengo, yo puedo predecir de una manera más segura o más cercana a la realidad la confiabilidad de un tramo. Y por último, y no menor, porque es muy importante tener en cuenta, es obtener bases sólidas, en este caso van a ser técnicas, para poder comunicarlo, tanto internamente hacia la compañía como al regulador, porque el transporte de gas está normalmente regulado y los reguladores van a la opción más segura, tanto para ellos como para la sociedad. La opción más segura es la prescripción que establece las normas. Entonces era fundamental obtener información que pudiese al operador darle las herramientas para poder comunicar cómo lo estaba haciendo y por qué hacía lo que estaba haciendo. Bien, los ductos, como bien sabemos, la inspección interna es la forma más segura
y confiable de realizar una inspección, nos da gran cantidad de información, pero tiene algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Hay mucha incertidumbre alineada a las carreras de inspección interna, a los resultados de esta inspección interna. Esa incertidumbre viene dada por los materiales, las tensiones de trabajo, de fluencia, las propiedades de los materiales no son todas iguales. Nosotros usamos lo que nos dice la norma, que es la tensión mínima de fluencia mínima especificada, pero no sabemos si todos los tramos, cada sección del ducto tiene la misma. Los diámetros varían, el espesor varía, o sea, hay una incertidumbre en los materiales que es importante. O sea, API acepta para el espesor de la cañería entre más o menos 12,5% para ductos que tienen diámetros más del 12%, más de 12 pulgadas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una dispersión importante solamente en el espesor. Ni que hablar cuando vamos a ver lo de que es la tensión de fluencia ni el diámetro. Además de eso, tenemos incertidumbre en la medición, en la inspección. La herramienta de inspección interna, el chancho, es una inspección indirecta. Esto quiere decir que lo que hace es una comparación del flujo, de la huella de flujo magnético entre un lugar que no tiene defectos a un lugar que tiene defectos. Entonces esa comparación tiene una incertidumbre. Y después, por último, tenemos incertidumbres en el modelado. En los modelos de falla que vamos a utilizar para predecir la confiabilidad y la probabilidad de falla, vamos a tener incertidumbre porque son modelos matemáticos que tienen ciertas asunciones que toman de la norma como también para generalizar. Eso hace que ninguna medición que yo tome para hacer un análisis específicamente sea una medición determinística. Yo estoy dentro de probabilidades. Acá tengo que trabajar en función de probabilidades. Acá vemos en la filmina, a la izquierda, vemos una distribución de profundidades. Esa distribución de profundidades quiere decir que el defecto puede estar debajo de esa curva, puede estar en cualquiera de esos lugares en la realidad. Entonces, cuando yo defina la probabilidad de falla, voy a tener que trabajar sobre variables, sobre distribuciones de diferentes variables. Ahora bien, la confiabilidad está representada como la 1 menos la probabilidad de falla. ¿De qué? De cada uno de los defectos que tengo en el ducto. ¿Esto qué quiere decir? Que la probabilidad de falla es una variable que va a depender de toda la incertidumbre que tiene las mediciones y las asunciones que he venido haciendo a lo largo de todo el proceso. Y a la derecha vemos el proceso, de alguna manera resumido muy escuetamente, que esto es, tengo las dos carreras de ILI, voy a hacer un análisis de confiabilidad, voy a determinar en función de esas dos carreras de ILI cómo está mi línea y a futuro qué puede llegar a ir pasando de una manera, digamos, de una manera prescriptiva. Y por último voy a definir un periodo de reinspección para esa línea en particular. Ahora bien, yo tengo aquí, veo la confiabilidad de mi tramo es dependiente de la probabilidad de falla. ¿Y qué es la probabilidad de falla? Es la función de que algo pase. Y eso lo tengo que definir yo de acuerdo a lo que yo quiero, lo que tomo como falla. Las normas definen como probabilidad de falla dos cuestiones importantes en los ductos. La primera es probabilidad de una fuga. Probabilidad de fuga es cuando cualquier defecto que tengo en la cañería excede el 85% de pérdida de espesor. Y la probabilidad de rotura se calcula con los métodos que conocemos comúnmente, que están definidos en el ASME 31G, que sea el ASME 31G modificado, el ARTREN, o aquellos que están en la parte 4 y 3 de la API 579, que son todos similares. Y la probabilidad de falla siempre es una medida de un juego entre la resistencia que tiene la cañería y la carga que tiene la cañería. En este caso lo vemos en las curvas roja y azul. La curva roja es la carga, o sea,
cuánto yo estoy exigiendo, y la R es la resistencia. Para el caso de la probabilidad de falla por fuga, podemos pensar que la L, la curva roja, es la pérdida de metal, o sea, la porcentaje de pérdida de metal, mientras que para el caso de la curva azul, la resistencia es el espesor nominal de la cañería. Cuando este espesor nominal de la cañería es menor al de a la pérdida de metal excede el 85%, voy a tener una probabilidad de falla que está definida en esta curva sombreada que está aquí a la derecha. Entonces, yo tengo que buscar cuánto es el valor, qué valor tengo aquí de probabilidad de falla, y la curva, esta que está abajo de la curva, son todas las probabilidades de falla que tengo para ese defecto en particular. Aquí vemos el proceso un poco más desarrollado. El proceso parte desde las dos carreras de inspección interna, analizarla. Ese análisis que es machear, nosotros lo llamamos machear, comparar las dos carreras, tomar cada una de esas carreras, verificar que cada defecto, cómo ha crecido en el tiempo. Esto es un proceso bastante tedioso, que se hace directamente en gabinete, y que hay que mirar cada uno de los ductos y ver cómo han crecido cada uno de los defectos. Esto es para determinar que una velocidad de corrosión específica para cada uno de los defectos. A lo largo del tiempo yo voy a ir alineando, sumándole o agregándole esa velocidad de corrosión al defecto para ver cuándo se va a hacer crítico. Este es un proceso que se hace defecto a defecto. Siempre teniendo en cuenta que la medición que hizo el ILI, como también las características del material, son mediciones, son probabilidades, son funciones de probabilidad de algo, con lo cual es probable que un defecto que yo tengo, que esté viendo, que tenga el 30% de pérdida de metal, si voy a lo que dice el ILI en la especificación, puede ser el 10 o el 20 o el 40, cuando tiene un error de más o menos el 10%. Una vez que yo definí la velocidad de corrosión para cada uno de los defectos de todo el ducto, lo que tengo que determinar es el cálculo del crecimiento de cada uno de esos defectos en función del tiempo. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Le voy a asignar a cada uno de los defectos la velocidad de corrosión dividida la cantidad de años entre cada una de las corridas, y eso es lo que voy a darle para que vaya creciendo en el tiempo. Y luego lo que voy a hacer de una manera estadística es determinar la probabilidad de falla. Esto es, cuán cierto son los resultados de lo que yo estoy mirando dentro de esa curva. O sea, yo voy a definir para cada uno de los defectos una velocidad de crecimiento, pero eso me va a dar una curva, no me va a dar un valor específico. Y tengo que después trabajar con ese cálculo de la probabilidad de falla con una curva, no con una medición determinística. ¿Está bien? Eso es lo más importante que hacer. Perdón. Este cálculo de la probabilidad de falla que nosotros vamos a hacer, lo tenemos que hacer de una manera de estadística. ¿Cómo hacemos eso? Utilizamos una metodología que es una metodología llamada Monte Carlo. Lo que hace la metodología de Monte Carlo es, ante variables de ingreso conocidas, pero con dispersión, asigna resultados aleatorios. ¿Cuánto es lo que yo quiera? Cuanto mayor cantidad de resultados aleatorios de corridas yo haga, mejor va a ser, porque más cercano a la realidad voy a estar. Lo que tengo que definir es cuánto de lo que yo determino que va a ir creciendo ese defecto es real, básicamente. Esta metodología de Monte Carlo es una metodología bastante compleja, matemática. No vamos a meternos aquí porque vamos a demorar mucho tiempo. Lo que hace se basa en 3 procesos, en 3 pasos. El primer paso es determinar las variables que voy a analizar. Después voy a tomar esas variables y le voy a asignar diferentes carreras
para determinar cuáles van a ser las probabilidades de falla de cada uno de los defectos en particular. ¿Cuántas? En nuestro caso, para este proyecto en particular, a cada defecto se hizo 30.000 interacciones. Con esas 30.000 iteraciones lo que nosotros determinamos es cuántas veces ese defecto, que hoy tiene, supongámonos, un 30% de pérdida de metal, va a fallar. Y dividimos la cantidad de veces que ese defecto va a fallar por las 30.000 interacciones y tengo la probabilidad de falla de ese defecto en particular. Esto me vuelve a dar una curva. Entonces, ahora lo que yo ya tengo es la probabilidad de falla que tiene cada uno de los defectos individuales. ¿Cuál va a ser el próximo paso? Mi próximo paso va a ser definir cuál va a ser mi estado límite para cada una de las modos de falla que he definido, ya sea por rotura o por fuga. En el caso de la fuga, ya se los dije, es cuando mi defecto llegue al 85% de la pérdida de metal. En el caso de la rotura, va a ser cuando la presión de operación sea menor a la presión de falla o similar a la presión de falla, respecto de lo que determina la B31G, y con eso voy a calcular la curva que tengo a la derecha, donde ustedes van a ver que para cada defecto voy a conocer cómo se distribuye esta curva a lo largo del tiempo. La primera curva es el año 1, la segunda curva es el año 2, la tercera curva es el año 3, hasta que llegamos al año 5. Esto quiere decir, evaluamos para 5 años lo que sería una corrida normal. Y vamos a saber cuáles de esos defectos van a fallar en los próximos 5 años. Con esto voy a definir lo que llamamos la probabilidad de falla de la sección o del tramo, que depende de la probabilidad de falla de cada uno de los defectos. Esto es una multiplicatoria de la probabilidad de falla de 1 menos la probabilidad de falla del defecto 1, más por 1 menos la probabilidad de falla del defecto 2, por 1 menos así sucesivamente, y con esto lo que voy a hacer es voy a sacar la probabilidad de falla del tramo completo. O sea, voy a conocer cuál es la confiabilidad de mi ducto, sabiendo cuál es la probabilidad de que cada uno de esos defectos falle. Pensando que hoy en día los defectos no llegan a más del 45%. Pero le voy asignando todas las incertidumbres que tengo, vuelvo a repetir, desde el material y sus propiedades mecánicas, desde la inspección ILI y desde los cálculos que voy haciendo que tienen también su dispersión. El próximo paso que me queda sería definir cuál va a ser lo que voy a aceptar como nivel de riesgo. En este caso, para este operador, nosotros usamos un nivel de riesgo de 1 por 10 a la menos 4. Esto fue sacado de la DNB 101, que es un nivel de riesgo aceptable para gasoductos en este tipo de operaciones. El 1 por 10 a la menos 4 es también un nivel de riesgo aceptable para cualquier otro tipo de actividad humana. Ustedes estimen que para un fumador la probabilidad de muerte es del 1 por 10 a la menos 6, o sea que es 1 por 10 a la menos 6, o sea que es mayor que la probabilidad de falla de un ducto. Ahora el tema es que la sociedad asume que un fumador puede morirse por haber fumado gran parte de su vida, no asume que pueda fallar un ducto y dañar a una persona por tener un servicio. Entonces, normalmente los niveles de seguridad que se manejan en los ductos son mucho más importantes o que en cualquier tipo de actividad humana. Y vemos aquí en la curva cómo Vemos aquí en la curva cómo a medida que voy aumentando la seguridad, o sea, voy aumentando que mi probabilidad de falla sea menor, estoy más alejado en el tiempo. Por último, nosotros definimos la probabilidad de falla y cuál era mi límite aceptable para cada uno de los tramos. Aquí tengo dos ductos representados. El 1 por 10 a la menos 4 está marcado, que es el estado límite,
¿Qué es lo que vemos aquí? Que a medida que va pasando el tiempo, la probabilidad de falla de los defectos va aumentando y va llegando al estado límite. Ahora bien, ¿yo qué voy a hacer? Fíjense que nosotros este trabajo lo hicimos en el 2015 y ya tenía 2 corridas, o sea que este operador tendría que haber corrido en esta línea del 2020 y en esta también tendría que haber corrido en el 2020. ¿Qué puedo hacer yo? Y tomar, porque yo puedo identificar cuáles son los defectos que van a estar aquí, que van a estar aquí y que van a estar aquí. Tomar esos defectos y actuar sobre ellos. ¿Cómo actúo? Reparándolos, ir a medirlos. Yo voy a hago una verificación directa en campo. Verifico que ese defecto que el chancho me dijo que tenía 40%, tiene el 15%, y me cambia la ecuación, y ahora mi defecto que era crítico, que me podía correr provocar una falla en el futuro, corriéndome la incertidumbre, yo achiqué la incertidumbre y puedo decir, mira, yo estoy más seguro y puedo correr dentro de 10 años o de 7 años. Ustedes fíjense que en este caso, si el operador hubiese corrido a los 5 años, no hubiese tenido ningún defecto en el nivel de riesgo, el nivel de falla que definimos a priori. Entonces, esa es parte de la estrategia. Puedo trabajar sobre correr la prescripción, o sea, trabajar sobre la confiabilidad desde el punto de vista de correr el intervalo de fallas entre inspecciones, pero también hacer acciones sobre el ducto, ya sea reparaciones, otro tipo de inspecciones y demás, que me permiten también manejar esos plazos. Y eso se llama trabajar en performance. A medida que yo conozco la información de mi ducto y el estado de condición de mi ducto, puedo avanzar y definir, hacer un plan de inspección más alineado y de mantenimiento alineado a realmente la condición que tiene el mismo. Bueno, por último, les comento cuáles fueron los resultados. Establecimos una estrategia de inspección basada en condición y tuvimos en cuenta todas las incertidumbres que había en el proceso. Esto también le permitió al operador conocer mucho de su línea, y también el proceso mismo permite que uno vaya recolectando más información. Cuanto más información tengo, mejor va a ser la predicción que vamos a hacer. El intervalo de reinspección pasó de 5 a 10 años. Eso permite ahorrarse tiempos de logística, ahorrarse tiempos de tareas, pero también ahorrarse mucho dinero en correr. O sea, en 10 años yo tendría que haber hecho 2 inspecciones y voy a hacer una. Todo el proceso permitió obtener elementos técnicos, como le dije, que permitieron justificar para el interior de la compañía, porque muchas veces el mismo operador internamente tiene que demostrar, o sea, la alta dirección, que es la que va a aprobar en definitiva los budgets para los planes de inspección y de mantenimiento, tiene que estar seguro. Y hay que darle la información que pueda darles la posibilidad de tomar la decisión y poder firmar un plan de inspección que sea diferente a lo que me pide el regulador. Y también para presentarle al regulador, y en este caso fue aceptado, que se estaba en un nivel de riesgo seguro y que la probabilidad de falla era muy, muy baja respecto de lo que normalmente se puede llevar a trabajar. Hasta el día de hoy la operación se mantiene en niveles de riesgo aceptables para dentro de lo que es la industria. Esto permite también mayor previsibilidad en el tiempo, porque yo puedo ir viendo qué defectos voy a ir reparando en el tiempo y cuándo voy a correr el Lili a medida que pasa el tiempo. Y armamos un plan de reparaciones futuras a hacer cada año. Esto incluía no solo reparaciones, sino mucha verificación directa para mejorar la calidad de la medición. Cuanto más calidad yo tengo en la medición del chancho, mejores las carreras, las predicciones que voy a hacer. Se presentó y se obtuvo la aprobación como beneficio de la nueva estrategia del regulador. Se generó un retorno de la inversión de $2 millones a lo largo del tiempo de vida útil de los ductos, y una reducción de costos de mantenimiento del orden del 32%, lo cual es algo fuerte para este tipo de operadores en un complejo mercado de regulación. Bueno, básicamente esta es la presentación. Les agradezco mucho y ahora le paso la posta a mi compañero Marcos Dazo. Gracias. Gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos.
Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí vamos. Bueno, el caso que vamos a presentar en segunda instancia se denomina malos actores en yacimiento en Ecuador. Perdón, con un problemita acá. Ahí vamos. Bien. En este caso es un cliente en Ecuador, en una zona ambiental protegida, en la selva. Cuenta con 2 plantas que procesan crudo, agua y gas, provenientes de 14 locaciones. La confiabilidad de las instalaciones es clave para integrar las necesidades de desarrollo del país y las comunidades originarias y la conservación de la Amazonía. Así que el desafío acá era alcanzar las metas de producción que se esperaba, pero cumpliendo con una adecuada gestión de mantenimiento y con un riesgo operativo realmente muy, muy bajo. La solución que se planteó y que ejecutamos definitivamente fue la implementación de un programa de eliminación de malos actores, integrando en el análisis de los datos de mantenimiento y de operación, lo cual permitió articular planes de mantenimiento optimizados para incrementar la disponibilidad de todos los activos y disminuir los costos de mantenimiento. Los malos actores no tienen nada que ver con el cine o con personas físicas, en sí son activos que dentro de la instalación están asociados a fallas frecuentes y a altas consecuencias. Los costos del mantenimiento de este tipo de activos afectan normalmente negativamente al negocio y representan oportunidades para mejorar el rendimiento de los activos en toda la organización. En este análisis, parte del hecho de encontrar la relación entre la frecuencia con la que ocurre un evento o falla de este equipo y las consecuencias de las fallas del equipo en aspectos sobre la seguridad humana, el medio ambiente, el mantenimiento y la producción. La gestión de los malos actores es un proceso por el cual se prioriza e investigan los activos que mayor impacto tienen en la instalación, basándose en el famoso principio de Pareto, que afirma, para los que no lo conocen, que el 80% de las fallas provienen del 20% de las causas al emplear este principio. Cualquier organización puede centrar su atención en cuestiones importantes y exigentes relacionadas con el mantenimiento y la fiabilidad de la planta, en lugar de realmente reaccionar en forma exagerada ante cada fase. Obviamente, luego de la priorización, se deben desarrollar e implementar acciones correctivas para eliminar o mitigar la repetición de las fallas. El concepto de malos actores no solo la clasificación, sino la intervención inmediata en los puntos de mayor impacto. El proceso de malos actores es una de las principales técnicas de gestión de activos para identificar y mitigar eventos que potencialmente pueden causar muchos tipos de pérdidas. Es un proceso sistemático que establece prioridades de mantenimiento en función de la frecuencia de impacto y la inmediata eliminación de barreras y desperdicios que más contribuyen a la indisponibilidad de las instalaciones. Entonces, para poder clasificar malos actores, tenemos que definir las consecuencias y las frecuencias y la relación entre ellas. En este caso en particular, estudiamos las consecuencias o los impactos que podrían llegar a tener sobre 6 elementos principales. El impacto sobre lo que es la vida humana, el impacto sobre el medio ambiente, el impacto que tendría cada falla sobre la producción, sobre el mantenimiento, el costo económico de cada una de estas fallas y el impacto que tendría en la calidad del producto. En estos últimos también para evitar multas y otro tipo de gastos. Respecto a las frecuencias, lo que se hizo fue clasificarlas en función de los meses de repetición de las fallas, desde casi seguro y posible hasta altamente improbable o prácticamente imposible.
Finalmente, lo que se hizo fue combinar la frecuencia y las consecuencias, definiendo el nivel de criticidad del equipo, desde no crítico a propósito general hasta altamente crítico. Bueno, en esta diapositiva lo que queremos mostrar es el proceso general, digamos, de lo que es esta metodología, cual se inicia con lo que llamamos con una auditoría de confiabilidad, que en realidad esto es colectar todos los datos en las órdenes de trabajo del sistema de gestión de los últimos 4 años. En este caso, la compañía utilizaba el CMMS máximo. Así que analizamos todos los datos reportados en los últimos 4 años, realizamos visitas también con los expertos y entrevistas con personal clave. Este personal clave no son siempre los gerentes, sino que más bien nos juntamos con todo lo que es personal de mantenimiento, que realiza operaciones en campo, y que quizás no todas esas operaciones o esas tareas que se realizan se registran en el sistema. Y se tuvo que hacer una recolección de esta información de forma manual. También se contactó con personal de operaciones y proceso que rápidamente podían indicarnos cuáles activos le traían mayores dolores de cabeza. Luego de juntarnos con todos los datos, hicimos un análisis de los hallazgos, identificamos qué modos de falla, identificamos los modos de falla, que si bien había alguna serie de modos de falla previamente identificados por el personal de mantenimiento, lo que se hizo fue revisarlos y ampliarlos en el caso de que alguno no se haya tomado en cuenta. Luego realizamos, como dije anteriormente, la clasificación de la criticidad de todos los equipos y componentes. Perdón. Un segundo. Y bueno, y una vez que realizamos la clasificación e identificamos cuáles eran realmente los malos actores de esta instalación, se implementó un programa de mejora inmediato en las instalaciones para trabajar sobre las oportunidades de mejora detectadas. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Se detectó rápidamente que existían tareas duplicadas dentro de lo registrado en el CMMS, que existía una discrepancia entre el tiempo medio entre fallas y la frecuencia de ejecución de algunas tareas, que algunas de las tareas no generaban beneficios, más bien acumulaban gastos y no aportaban a la correcta gestión de los activos, que algunas de las tareas son inclusivas cíclicas de sustitución o de recondicionamiento, cuando en realidad deberían ser basadas en condición, como se vio en el caso que presentó Mauricio, y después se presentan fallas con pérdidas de la función relacionada con modos de falla muy predecibles. Finalmente, el programa de mejora se presentó como este ejemplo, que es de un compresor a tornillo tipo Atlas, Copco, y todas las acciones estuvieron relacionadas a eliminar acciones ya que no agregaban o eran tareas duplicadas. El cambio de especialista y modificación del detalle de las tareas y su incorporación al software de gestión, para evitar esto de que hablábamos al principio, de que muchas actividades terminaban fuera del sistema y no quedaban registradas. Y finalmente, lo que se hizo fue, como resultado, se priorizaron las órdenes de trabajo, actuando donde el impacto iba a ser mayor. Con eso se produjo una gran reducción de costos, se seleccionaron los equipos para realizar la optimización de planes de mantenimiento, se jerarquizaron los activos críticos para la operación respecto al nivel de riesgo. Se identificaron también las prioridades de inspección en función de los modos de falla, para orientar los esfuerzos. Se determinó el impacto en el negocio para direccionar nuevos proyectos o ampliaciones. Se pudo proyectar los presupuestos de las áreas que generan gran impacto en la rentabilidad.
Y bueno, finalmente, ¿cuáles fueron los beneficios? Se obtuvo un 2.3% de aumento en la disponibilidad de los activos y se generó un avance de 2.6 millones y una reducción en los costos de mantenimiento del 18%. No tiene el mismo impacto que el caso que presentó Mauricio en costos de mantenimiento, pero estamos trabajando ya sobre actividades un poco más finas, en tratando de reducir retrabajos y problemas con las actividades. Bueno, pasamos a la sección de preguntas. Ok, muchas gracias Marcos por su presentación, gracias Mauricio, gracias Juan José. Bien, en lo que nos van haciendo las consultas, que las pueden hacer mediante la sección de preguntas y respuestas o por el chat. Yo tengo algunas consultas acá, a ver, me gustaría saber si esta metodología que ustedes han expuesto es solamente aplicable a petróleo y gas o se puede aplicar a otras industrias. Bien, entendería que eso refiere al caso 2. La metodología de malos actores, o por cómo lo estamos planteando desde acá, no es una metodología exclusiva del oil and gas. Esto se puede implementar en cualquier activo que tenga un sistema de mantenimiento implementado. Ok. ¿Y requiere un grado de madurez alto en el sistema de mantenimiento que se tenga vigente? Necesita una cierta cantidad de información, pero como vimos en el caso, se puede suplir esa información con una serie de recorridas de campo, de entrevistas con personal clave. Se puede dar inicio por ese lado, y es un paso importante para entrar en un sistema de mantenimiento más tendido a lo que es confiabilidad operacional. Ok. Acá tengo otra consulta. A ver, si tengo una línea con una sola corrida, ILI, además hacemos DCGB de manera bianual en tramos definidos y transportamos gas seco, ¿se puede hacer un estudio de este tipo para correr el intervalo entre carreras? Sí, se podría hacer. Habría que trabajar mucho con el regulador para que apruebe con una sola carrera el cambio a performance, pero se podría hacer, ir preparando. Normalmente estos procesos son muy largos, entonces a veces conviene ir preparándose. Cuanto más información tengo, mejor. Pero sería ideal tener 2 carreras, por lo menos, como para poder mostrarle al operador que ya puedo machear defectos y verlos. Calcular la probabilidad de falla de una manera más asertiva. Ok, bajo la misma consulta nos dicen, ¿debo conocer la confiabilidad de la herramienta ILI que utilice? ¿Cómo realizo eso? Es fundamental para saber qué dispersión tiene cada una de las curvas cuando analizo los defectos. Puedo usar la dispersión que tiene la herramienta, pero nosotros recomendamos, además de la dispersión que tiene la herramienta, hacer las verificaciones de campo y hacer un estudio de qué confiabilidad real tiene la herramienta respecto de lo que me está diciendo. O sea, esto es la API 1163, tiene el apéndice que me permite saber cuán confiables son los datos que me da el ILI respecto de lo que yo voy a hacer en las evaluaciones en campo. Y ahí tengo claramente para mi línea en particular y respecto a ese proveedor, qué confiabilidad tiene la herramienta y poder incluirlo en el proceso, y estaría mucho más cercano, acotaría mucho la incertidumbre. Bien, bueno, creo que no tenemos más consultas de momento. No sé si quieren realizar algún comentario adicional, o esperamos un segundito que nos puedan hacer más consultas. Ok. Bueno, muchas gracias. Realmente como CBH, les agradecemos por su tiempo a ustedes, a nuestros disertantes, a la empresa GIE Group por haberse encargado y patrocinado este interesante webinar, y a todos ustedes que nos han acompañado esta tarde. Recuerden, mi nombre es Alejandra Justiniano, yo estoy a cargo de la unidad de capacitación. Si
ahí tienen los datos de la empresa que nos ha proporcionado este webinar para que ustedes puedan hacer más consultas o los puedan contactar, y que esperamos que pasen buena tarde a todos. Muchas gracias a todos. Alejandra. Bueno. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Alejandra, si tienen alguna consulta, nos pueden mandar el correo que está la información. Sí, ahí mismo le tienen. Bueno, gracias a todos y hasta luego. Gracias, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego.